Hay mucho que comentar sobre Sporting Cristal durante el año 2022, un año que considero en el balance como bastante malo, porque si bien peleamos el campeonato hasta las semifinales y nos mantuvimos arriba en la tabla acumulada, casi todas las demás decisiones tomadas en el año fueron malas, sino pésimas. Y como veremos más adelante, en el detalle se encuentran los errores, sobre todo en esta temporada que esperamos superar rápido y pronto. Hagamos un recuento de los acontecimientos de nuestro equipo celeste este 2022. Perdimos el campeonato del 2021 ante Alianza Lima en una final que tuvo mucha polémica. Recordemos, un gol mal anulado, un par de penales no cobrados, aunque del otro lado también pueden reprochar que no sacaron las tarjetas rojas que se debieron sacar a Calcaterra o Duarte. Y al haber sido precisamente todo tan apretado, con una diferencia de un solo gol, es que el hincha de Sporting Cristal, y por supuesto me incluyo, se quedó con ese sinsabor de saber que ese año no había campeonado necesariamente el mejor. Porque es una frase hecha eso de que campeona siempre el mejor. Y no siempre es así. Con ese sentimiento de impotencia y de saber que pudimos llevarnos el campeonato, comenzaron las declaraciones de ciertos personajes que componen cargos directivos de Sporting Cristal, y que desde la falta de autocrítica y justificación no caían nada bien en el hincha. Empezando por Luque, quien declaraba lo siguiente: hemos sido subcampeones de liga, pero primeros en el acumulado. Eso muestra regularidad en el equipo. Ojalá hubiésemos podido ganar esta final, pero no nos consideramos segundos. Está de más decirlo, pero en Sporting Cristal siempre será un fracaso no campeonar. Es un equipo grande que ha conseguido lo que ha logrado por el alto nivel de exigencia que tiene, y los hinchas tenemos esa misma filosofía con el club. Roberto Mosquera también declaraba que era un mérito haberle creado tantas ocasiones a una Alianza que es un equipo que defiende muy bien. Superamos las expectativas que teníamos, sometimos al rival e hicimos lo que teníamos que hacer. Además agregaba: el que nunca ha luchado por algo o el que nunca ha tenido éxito fácilmente descalifica. Como siempre, Roberto teniendo una tolerancia bastante baja con la crítica que viene desde los hinchas del equipo que representa. Ya se empezaba a notar la tensión en la relación hincha-comando técnico, pues si bien acabamos de perder un campeonato, el DT intentaba justificar de alguna forma que esto no era un fracaso. Luego llegó el mercado de fichajes, y si algo esperaba la afición del Sporting era que se sacara a quienes se tenía que sacar de ese equipo del 2021 y que no se repitieran los errores con los fichajes. Así fue que salieron del equipo Alejandro González, Percy Prado, quien al día de hoy es un ex jugador de fútbol, John Marchand, Riquelme, quien a pesar de todo al cierre del año mostró su mejor nivel, Romaní, quien llegó como un refuerzo en respuesta a la abrupta salida de Corozo, y en contraparte llegaron JJ Sánchez. Hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Alguien entiende este fichaje? No tengo nada en contra de él. Y a la luz del término de la temporada y ver que solo entró unos pocos minutos en un partido irrelevante, además de salir en lista 2 o 3 veces durante todo el año y jugar siempre el campeonato de reservas, claramente es una apuesta del club a futuro. Ahora, ¿por qué no se comunicó eso a su llegada? Cuando llegó se nos pintó que venía una joya en bruto ecuatoriana, y ojalá así sea, y el hincha esperaba que de a poco se integre al primer equipo y quizá termine jugando a final de año, pero ese no fue el caso. Luego además está decirlo el pésimo fichaje de John Jairo Mosquera, un jugador olvidable del que todos, hinchas, periodistas, hinchas rivales, incluso su propio ex técnico, sabíamos que no tenía las condiciones para jugar en Sporting Cristal. Todos menos Mosquera, quien no contento con ello, incluso lo defendió a muerte con la ya célebre frase de "se está criticando a un jugador que ha triunfado en Alemania". Bueno, el tipo vino roto, fuera de forma, no era capaz de dar un pique, de devolver una pelota, de controlar un balón. Su fuerte era el juego aéreo, pero no ganó una sola pelota arriba. El tipo realmente fue un desastre. Y oh sorpresa, el tipo se encuentra sin equipo desde su paso en Cristal. No pasó pruebas médicas en Real Tomoyapo de Bolivia y hoy es prácticamente un exjugador. Además recordemos que por esos tiempos Emanuel Herrera tiraba indirectas sobre querer un retorno al equipo celeste. Se comunicó con Mosquera, le pidió disculpas según el propio técnico y le pidió su vuelta al equipo. Al parecer las diferencias se habían resuelto, pero de la noche a la mañana simplemente cambiaron de parecer, y la decisión de traer a JJ Mosquera se tomó en minutos. Luego Juan José Luque, director deportivo de Cristal,
salió a decir que la decisión final la tuvo el técnico, pero luego Mosquera salió a decir que tal vez se le había malinterpretado a Luque y que la verdad era que fue descartado por un tema de presupuesto, pero que él sí quería al jugador. Todo esto tan extraño empezó a levantar polvo. Los hinchas empezaron a creer que había algo detrás del fichaje. Y recordemos que Innova ya tiene un conflicto de intereses por tener relación directa con una empresa de representación de jugadores. No contento con esto, cuando en la Copa Libertadores pasada sabíamos que nos faltaba un 6 de peso y trajeron a Pretel, lo mantuvieron en el equipo y le renovaron la confianza. Necesitábamos también un extremo de peso, alguien que le añada calidad al ataque por las bandas de Sporting Cristal. Y ya que Corozo tenía claras intenciones de seguir en el extranjero, esperábamos un atacante peligroso. De los hinchas salieron propuestas como John Jairo Sánchez, a quien vimos en Independiente del Valle jugar Sudamericana y Libertadores, y era un nombre bastante interesante y aterrizado a nuestra realidad. Pero nuevamente Innova fue por la fácil. Trajeron a Pacheco, que tuvo una mala experiencia en Brasil, y con eso creyeron que cubrían el puesto. También llegó Leandro Sosa, alguien a quien personalmente pedía desde la final con Ayacucho en el 2020. Un jugador que desde la potencia y el carácter, a mi criterio, podría aportar mucho al equipo. Y a último minuto también apareció la opción de Yoshimar Yotun, quien nos ilusionó a todos y regresó por la puerta grande, aunque su regreso estaba condicionado a una oferta del exterior. ¿Quieren saber qué tenían todos los jugadores que llegaron en común? Todos llegaron libres. Es decir, Innova hizo la fácil en el mercado de fichajes nuevamente. No hizo esfuerzo económico alguno, salvo con Yoshi, y trajo jugadores de segundo o tercer orden para cubrir posiciones críticas. Y para su mala suerte, o mejor decir, consecuencia natural, le salieron nuevamente pésimos fichajes. Mosquera es un técnico de la casa, y sabe muy bien que la ambición de todo hincha de Sporting Cristal hace mucho es hacer una Copa Libertadores decorosa. De hecho, desde que no pasamos de fase de grupos, con Mosquera estuvimos más cerca de hacerlo en el 2013. Quedamos fuera de octavos por un punto. Pero eso es historia pasada. Esta vez teníamos nuevamente la oportunidad de afrontar el torneo con ilusión. De la misma forma comenzaba la apertura y nos tocaba de visita en altura contra Sport Huancayo. Grande fue la desilusión cuando comenzamos el campeonato perdiendo, y tuvimos de segundo rival a Melgar, que había hecho una excelente preparación para lo que vendría ese año, donde rescatamos un empate de locales. En 2 fechas teníamos un punto y empezaba a preocuparnos. Luego fuimos a Cajamarca y logramos la victoria, lo mismo contra Alianza en Matute, pero el equipo no mostraba la intensidad ni calidad que tuvo en el 2020 y que había ido perdiendo el 2021. Eso quedó en evidencia cuando empatamos 2 partidos seguidos contra Cantolao, con una actuación descollante de Brian Reina, partido que teníamos prácticamente ganado hasta el minuto 80, y otro empate con Stein. Acá se dio algo importante. Lora quedó en evidencia en ese partido con Cantolao. Empezó a perder terreno y alternar con Madrid, pero era clara la molestia de Lora, aunque para ser sinceros también tenía relación directa con lo que ocurría en el campo. Lora atacaba bien, pero tenía serios problemas para defender. Aún así Mosquera no lo sostuvo en el primer equipo, algo que es importante cuando se le da confianza a un jugador que había hecho los méritos el año previo, incluso para llegar a la selección. Los hinchas también ratificaban su opinión sobre JJ Mosquera. Era claro que era un paquete, y el técnico lo empezó a cubrir sacándolo de lista en los partidos de local, pero llevándolo a los partidos de visita. Lo mismo con Pacheco, quien era llamado a ser el extremo del equipo y terminaba en el banco, ingresando en minutos finales pero sin ofrecer solución. Cristal jugaba ahora obligado con Ávila de 9 y sin extremos, porque claramente los refuerzos no daban la talla. Canchita González se ponía el equipo al hombro todos los partidos. Era 10, 9 y extremo si hacía falta. Y tras ganar fácilmente 4-1 a la San Martín en un partido de trámite, llegamos a la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es un torneo completamente diferente. Una competición donde cualquier equipo serio tiene que dar un salto de calidad si quiere competir decorosamente. Equipos brasileños millonarios dominan este torneo, por lo que en fase de grupos casi siempre quedas relegado a pelear por el segundo o tercer puesto. Y esta vez lo haríamos contra Talleres y U Católica, 3 equipos que en el papel parecían parejos. Cuando nos alistábamos para el debut, una medida del gobierno nos dejaba sin poder alentar a los jugadores. Una desilusión tremenda. Sin embargo, esa no era excusa para que el equipo que perdió 2-0 contra un Flamengo que jugó a ritmo de entrenamiento, apretó el acelerador 2 veces y le bastó. Cristal inquietó un poco el arco rival, pero cualquier persona
neutral que viese el partido sabría que Flamengo ganó sin despeinarse. Entre medio, Cristal jugó con Vallejo de visita y ese partido es un parteaguas en la relación hinchada-técnico. Un partido nefasto donde Vallejo terminó jugando con 9 y Cristal no fue capaz de hacer un gol, ni siquiera de llevar ocasiones de real peligro al arco contrario. Ingresó JJ Mosquera como 9 solución para darle vuelta al marcador, pero no aportó absolutamente nada. Se le vio limitado, sin capacidad física, fuerza, ánimos o habilidad futbolística alguna. Pacheco también hizo un partido desastroso esa noche, pero lo que más llamaba la atención era el descenso en el nivel de Lisa, que a falta de un verdadero refuerzo en el ataque, era el llamado a ser el 9 titular del equipo, el goleador. Bueno, nuestros jugadores no fueron capaces de sacar ese partido adelante y nos tocó ir ahora a Chile a jugar contra la Universidad Católica, un equipo que venía bastante golpeado y con serios cuestionamientos al técnico. Yoshi Yotun hizo un partidazo, poniendo varias pelotas de gol en centros y pases, con lo que lográbamos el 1-1, y al final del partido nos robaron como yo pocas veces he visto. Una mano absolutamente inventada por el árbitro en contra de Lisa les dio un penal de último minuto con lo que lograron ganar su partido de local. El hincha iba recibiendo golpe tras golpe y no veía una autocrítica en el comando técnico. Nuevamente, entre medio, hubo partidos que ganamos contra Municipal y Cienciano, este último con un Yoshimar Yotun jugando 90 y más minutos en la altura de Cusco, dejando todo y ganando el partido. Estaba en un buen nivel. Así llegábamos al partido con Talleres de Córdoba, con Canchita González poniéndose nuevamente el equipo al hombro. Cristal sacaba un empate interesante, pero también a poco de terminar el partido nos hacen un gol con una clara falta previa sobre Loyola que el árbitro decidió ignorar, probablemente presionado por el escenario local. Y nos arrancaban nuevamente un resultado de las manos. Pero no solo eso, sino que Yotun le da un pase de gol a Mosquera que no es capaz de siquiera controlar el balón. Sorprendió a todos, incluso a los comentaristas del encuentro. Teniendo 3 de 3 partidos perdidos en la Copa, Cristal se despedía del sueño de clasificar octavos y le quedaba pelear por Sudamericana. Enfrentamos entonces al rival directo, la U Católica, en un choque decisivo para aspirar a la Sudamericana. El equipo entró enchufado al terreno de juego. Cristal atacó por todos los lados a la U Católica, que como se sabía tenía varios problemas. Llegó el gol de Percy Lisa y todos pensábamos que por fin el equipo ganaba, pero poco a poco nos fuimos metiendo atrás desde el minuto 60 en adelante, como ya era habitual. Y lo que preocupaba es que no había reacción en el banco de suplentes. Así llegó el gol del equipo chileno que apagaba la ilusión. Y 2 partidos en el torneo local después, llegó nuevamente otro partido con Talleres de Córdoba, pero ahora de local. Como siempre, Cachita González con el equipo en el hombro era el que más intentaba. El equipo argentino se quedó con 10 empezando el segundo tiempo, pero sorprendentemente no fuimos capaces de crearle situación de peligro alguna. Esto sumado a las declaraciones recientes de Mosquera, donde señalaba que los que criticaban al equipo en redes eran unos fracasados, quebró la relación con el hincha, que al término del partido ya coreaba el Mosquera ya se va. Es feo que tu hinchada te coree eso, pero nuevamente, en lugar de hacer autocrítica, ya eliminados de la copa, Mosquera simplemente dijo que él no escuchaba lo que cantaba su hinchada. El tipo se seguía disparando a los pies y no había quien lo salve. Por último, tocó ir a Brasil a la heroica con Flamengo, que a ritmo de entrenamiento nuevamente nos ganó por 2-1 en un partido donde el equipo jugó comprometido pero simplemente no alcanzó. Ninguna victoria y 2 puntos en Copa Libertadores para el equipo de Mosquera. Un Mosquera que se jactaba de haber logrado 10 puntos en el 2012 y que luego decía que los técnicos que vinieron involucionaron al equipo. Pero así recibió un golpe de realidad. Era la peor campaña en Copa Libertadores junto a la de Chemo y el hincha le iba a pasar esa factura el resto de la temporada en el torneo local. Terminamos el torneo Apertura con 4 victorias al hilo frente a Boys, Grau, Alianza Atlético y Manucci. Sin embargo, no alcanzó para quedarnos con esta etapa del campeonato. Melgar se terminó coronando campeón de esta fase y Cristal quedó a 3 puntos, pero la excusa de jugar 2 torneos esta vez no calmaba al hincha que veía en Melgar un equipo serio, con un proyecto bien estructurado y que ganaba la primera fase y avanzaba en la Copa Sudamericana. Cuando el hincha tenía que volver a enchufarse con el equipo, varias sorpresas se dieron de golpe en el equipo. Canchita González iba al extranjero. Lisa abandonaba a Sporting Cristal, perdido lugar en el 11 titular, e incluso no haber salido en lista en algunos partidos.
Mes y medio antes, abruptamente JJ Mosquera abandonó el equipo también, lo que era inevitable, y lo dejaba como uno de los peores fichajes de la historia reciente del club. Llegó también Diego Bonanote, a quien personalmente le tenía mucha fe, y también llegó el 9, el que el hincha estuvo reclamando durante todo el año hasta ese entonces, y que la dirigencia tuvo tiempo de planificar con casi 2 meses de antelación. Sin embargo, el último día del periodo de pases, de apuro, sin planificación como ya era costumbre, Innova contrató a Jofré Escobar. Y no tengo nada en contra de Jofré. A la luz de los resultados vimos que este jugador siempre dejó todo en la cancha, pero claramente no era un delantero centro que esperábamos. Gabriel Torres rechazó al equipo por problemas con su dirigencia en el Antofagasta de Chile, que no lo dejó rescindir contrato, y de apuro se contrató a Escobar. Nuevamente el equipo perdía más de lo que integraba como en el 2021. Empezamos el clausura y es un mérito innegable los famosos 25 partidos invictos de Sporting Cristal. Mantuvimos una regularidad en este torneo que nos permitió pelearlo hasta el final. Pero en los detalles está el problema, como dije al inicio del vídeo. ¿De qué me sirve tener, por ejemplo, un invicto en 3 partidos y en 2 de esos empato? Un equipo que gana 2 partidos y pierde 1 ya hizo más puntaje que el equipo invicto. Y a Cristal le pasó eso. Perdió puntos importantísimos frente a Cantolao en una actuación terrible de Yotun con el memorable penal picado al final. Nuevamente nuestro verdugo Lavallejo nos sacó un empate de local con 10 hombres. Y finalmente la U nos sacó otro empate en un partido donde ni siquiera nos atacó. Ante todo esto, Alianza, que venía con problemas en su comando técnico, despidió a Bustos a tiempo y encarriló con Chicho Salas una racha de partidos que fue tremenda. Nos pisaba los talones y no había margen de error, ya que a pesar de tener un invicto de más 20 partidos, muchos de ellos habían sido empatados. El partido con Boys nos dio un susto tremendo. Finalmente pudimos voltear ese partido con una actuación de Martín Tábara para el recuerdo. Yo estuve en Villa El Salvador en ese partido y la verdad es que fue increíblemente emocionante, casi hasta las lágrimas cuando anotamos el cuarto y quinto gol. Con esto pensábamos que nada nos detenía en ganar el torneo clausura. Sin embargo, nuevamente en el detalle está la cuestión. Sporting Cristal era un equipo goleador, pero a la vez tenía una defensa diezmada. No era raro que recibiera 1 o 2 goles por partido de equipos de media tabla para abajo. Además, el gol estaba distribuido entre varios de sus jugadores y no tenía un goleador confiable que anotara fecha tras fecha. Ávila tenía un torneo para el olvido. Yotun estuvo lesionado muchas fechas. Hover había perdido su lugar en el equipo titular y teníamos un 9 que entraba en los minutos finales de cada partido y al que claramente el técnico no tenía confianza. Además, había marcado muy pocos goles en su estancia en Cristal y el hincha ya no tenía paciencia. La estocada final fue la salida de Gerald Martín Tábara, quien se sacó solo del equipo ante los actos condenables que ya todos nos enteramos a nivel nacional, claro está, pero que no tenía un reemplazante de nivel. La única esperanza, el único jugador que emocionaba a la hinchada era un joven llamado Grimaldo, sobre el cual no se podía poner toda la responsabilidad del equipo, pero que fecha a fecha de clausura demostraba que estaba en un nivel muy bueno, más que aquellos que fueron titulares todo el año. Cristal era simplemente un castillo de naipes sostenido en una base muy frágil. Los resultados lo maquillaban todo, pero en el partido con Grau se pudrió todo. Era el partido más fácil en el papel y lo que no podía pasar era que perdiéramos ese partido de ninguna manera posible, pero pasó. En una tarde extraña, un partido programado un jueves en horario laboral, recuerdo que no pude asistir y tuve que regalar mi entrada, de esos días en que todo sale mal, así también le fue al equipo. Sinceramente, este partido lo jugamos tan mal que pudimos perderlo por 2 o 3 goles. Incluso cuando a Grau le expulsaron un jugador, no fuimos capaces de revertirlo. Sosa levantaba el estadio metiendo un gol de penal fallado 2 veces por Jofré al minuto 83, pero simplemente no se pudo. Finalmente, Alianza nos pasaría en la tabla y no cedería un milímetro. Nos quedamos sin torneo clausura y con una tabla acumulada que nos ponía el camino más difícil. Aún así, el hincha cumplió y acompañó al equipo en su visita a Sullana y en su partido de cierre contra Manucci. Los hinchas alentaban hasta el final y daban arengas al equipo para que afrontaran la semifinal con la responsabilidad de un equipo grande, como lo es Sporting Cristal. Finalmente llegamos a las semifinales del torneo local, una instancia donde no debimos haber caído pero que en la realidad dictaba así, y con una programación francamente mamarrachesca de una semifinal que dio solo de descanso 2 días,
y con el desgaste de los viajes y lo que la altura implica, y un Melgar que llevaba al partido a las 3 de la tarde en un día laborable, con tal de sacarle el mayor provecho a las condiciones climáticas. El partido fue un desastre de inicio a fin. Cristal lució nuevamente todas sus falencias defensivas, a las que ahora se les sumaba las del medio campo con la salida de Tábara y la no presencia de Castillo, en un partido donde también pudimos haberlo perdido por un marcador más amplio. Cristal aguantó el primer tiempo e intentaba algunos ataques con Grimaldo y Joffre, quienes estaban aislados adelante. En el segundo tiempo, Joao tuvo que salir del campo porque físicamente estaba liquidado. Jugando terriblemente mal y con el equipo desgastado, recibimos el primer golpe. Y el comando técnico, como tantas veces, no supo reaccionar, transmitirle calma a sus jugadores, ya que un gol no era el fin del mundo. Teníamos aún un partido de vuelta en el que podíamos aspirar a ganar. Pero lejos de eso, el equipo cayó en desesperación y el equipo de Melgar empujó el partido al segundo gol. Un resultado que dejaba la llave sumamente complicada, pero aún quedaba la ilusión de que Cristal era un equipo goleador, así que por lo menos podía poner interesante la llave de local si abría el marcador. Además, el equipo tuvo problemas con males estomacales en dos jugadores a priori clave para esas dos finales, Yotun y Pretel, quienes eran los llamados a formar parte del medio campo. Con esta situación se jugaba la vuelta en el Estadio Nacional de Lima, ante un marco de gente bastante bueno. También está bien recalcar que no llenamos el estadio por completo, ya que hay hinchas que manifiestan no ir al estadio porque presentían lo que podía pasar. En el 90% de su capacidad, Cristal recibía al Melgar ante un estadio que dejaba la garganta por el equipo, con una barra organizada que llevó instrumentos y la fiesta a la popular, que cantó desde que el equipo salió a calentar. Los primeros minutos fueron buenos. Grimaldo nuevamente nos ilusionaba y arrancaba Yotun en el equipo titular, quien nos debía este resultado después de haber estado lesionado buena parte del clausura y haber fallado un penal clave. Lamentablemente ambos salieron lesionados de la cancha y llorando antes del término del primer tiempo. Fue un golpe durísimo del que el equipo no se pudo recuperar. Cuando terminó el primer tiempo parece que también terminó la temporada para Cristal. Salimos un segundo tiempo donde el replanteo no fue el mejor. Melgar, un equipo que se paró bien en el terreno de juego, contragolpeó dos veces y se llevó la victoria. Una tapada impresionante de Cáceres a Calcaterra hacían ver que simplemente no era el día de nuestro equipo. Luego del segundo gol hubo gente que se retiró del estadio. Intuyo que decepcionada, pero no entienden el concepto de un hincha, que es un amor incondicional que no abandona hasta el final, que apoya al equipo en sus mejores y peores momentos y que además se despedía del año y no volvería a ver a su equipo en un buen tiempo. Incluso a muchos de esos jugadores vería por última vez. Más del 90% de sus hinchas se quedaron a alentar, y entonces se vivió algo hermoso. Un hincha invadió la cancha, pero no fue a recriminar a los jugadores, a abrazar a otros, o a pedir una firma o gritar improperios. Se paró en medio del campo, mirando a la popular, alzó la camiseta de Sporting Cristal y pidió que no dejemos de alentar. En ese momento las tribunas estallaron. El hincha de Cristal, dolido, muchos de ellos con lágrimas en los ojos al ver que se nos escapaba el campeonato, teniendo todos los argumentos a su favor para simplemente callar e irse, alentó al equipo dejando la vida. Le hizo entender al jugador de Sporting Cristal que estaríamos con ellos hasta el pitazo final, y así fue. Cuando el equipo de Melgar finalmente se llevó la victoria y celebraban, las tribunas seguían coreando el "Nadie nos separa en las buenas y en las malas". Cantamos el himno del club a todo pulmón para que todos ellos, jugadores, cuerpo técnico, directivos y todos quienes lo vieron por televisión, supieran que eso es Sporting Cristal. Un equipo ganador, con una hinchada que siempre lo alentará hasta el final. Fue una temporada mala, está claro. Personalmente, este año pude acompañar al equipo no solo en sus partidos de local, sino también en varios de visitante, aunque dentro de la capital. Tengo aún la deuda pendiente de poder ver al equipo en provincia, pero sé que pronto se dará. Hay muchas otras cosas que se podrían mencionar. La pésima experiencia del pase celeste, sobre todo en la primera mitad del año. Todos los partidos que nos suspendieron, cerraron el estadio, nuestra dirigencia tomó la decisión de jugar a puertas cerradas. Los problemas de Rafa con la hinchada que llegaron a su punto máximo de tensión en aquel reclamo afuera de la Florida. La extraña relación de nuestra dirigencia con la Federación Peruana de Fútbol y Lozano.
El casi inexistente trabajo de Juan José Luque como director deportivo de Sporting Cristal. Los personajes nefastos que están dirigiendo nuestro amado club y que toman malas decisiones tras malas decisiones sin recibir consecuencia alguna. El pésimo trabajo del departamento de salud del club. La deficiente comunicación del área de prensa y marketing del club. La deficiente o casi inexistente chamba de scouting que están haciendo en Sporting Cristal. Todos estos temas tendrán sus videos correspondientes donde serán tocados y debatidos, junto con ustedes. Por ello los animo a dejar sus pensamientos en la caja de comentarios. Hagamos de este canal un lugar donde podamos debatir libremente, aportar ideas en pro de lo mejor para Sporting Cristal. Los animo a darle like al video y seguir el canal para formar una comunidad de hinchas que pueda estar informada, que sea crítica y que apoye incondicionalmente al equipo. Por mi parte, espero poder subir videos con una frecuencia que me permita hacer crecer este canal. Un saludo a todos y hasta pronto. Disciplina y entrega, la vuelta va.